En el universo de las artes marciales mixtas, hay nombres que despiertan respeto, otros, miedo. Pero durante una época, uno solo provocaba silencio. Wanderlei Silva. Lo llamaban The Axe Murderer, el asesino del hacha. Y no era un apodo publicitario. Era una declaración de guerra. Cada vez que cruzaba la jaula, lo hacía con los ojos encendidos, los músculos tensos como cables y una sola intención: noquear, romper, devorar. Wanderlei no peleaba para ganar. Peleaba para destruir. Pero esta no es una historia de títulos, ni de redención. Es una historia de advertencia. Porque al final, la violencia que lo hizo inmortal fue la misma que lo desarmó por dentro. Antes de las luces, antes del rugido de los estadios y las transmisiones en alta definición, hubo un niño en Curitiba, Brasil. Un niño criado entre calles sin promesas, en un barrio donde la violencia no era crimen, era rutina. Wanderlei nació sin redes de protección, ni estructura familiar firme, ni acceso a oportunidades. Su realidad era concreta, su mundo, duro. Y ahí aprendió algo. Si no sabías pelear, no sobrevivías. La pelea no era una opción, era un idioma. Y Wanderlei se volvió fluido desde temprano. Mientras otros niños resolvían sus días con juegos, él se lanzaba a los puños. No por desafío, por necesidad. Y en algún punto, ya no peleaba por defensa, peleaba por costumbre, por identidad. Su furia era visceral, instintiva. No nacía del odio, sino del vacío. La pelea era lo único que le hacía sentir que existía. Preocupados, sus padres lo inscribieron en clases de artes marciales. Esperaban calmar esa tormenta, pero en vez de apagar el fuego, lo avivaron. Allí conoció el Muay Thai. Luego, el Valetudo. Ambos brutales. Ambos perfectos para alguien que no buscaba técnica, sino dominio. Bajo luces temblorosas, en gimnasios mal ventilados, sudorosos y ásperos, Wanderlei encontró lo más cercano a un hogar. No uno que lo protegiera, sino uno que le dijera: aquí, tu oscuridad es bienvenida. Y fue así como llegó a Chute Box, el famoso campo de entrenamiento brasileño. Pero Chute Box no era un gimnasio. Era una forja de bestias. Donde otros entrenaban, Wanderlei rugía. Donde otros esquivaban golpes, él los absorbía y sonreía. Desde el primer día, los entrenadores supieron que tenían algo distinto. No era solo agresividad. Era deseo. Deseo por el contacto, por el caos, por el castigo. Sus compañeros intentaban imitar el estilo salvaje de la casa. Wanderlei era ese estilo. Sus primeras peleas en Brasil fueron salvajes. Sin estrategia, sin pausas. Solo arrebato puro. El público no entendía si estaban viendo una competencia o una emboscada. Y ahí nació su primer apodo: Cachorro Loco, el perro loco. Porque eso parecía un animal sin cadena. Pero eso era solo el comienzo. Cuando llegó a Japón, la historia cambió de escala. Pride no solo aceptaba la violencia, la glorificaba. En Pride, Wanderlei encontró el escenario perfecto. Las reglas permitían patadas con el oponente en el suelo, rodillas a la cabeza, brutalidad sin filtros. El público japonés, silencioso, respetuoso, casi ritual, lo recibió con asombro. No sabían qué estaban viendo. No era un atleta, era una tormenta. No bailaba, no hablaba, solo caminaba hacia adelante. Y cuando la jaula se cerraba, el mundo se encogía. Durante esa etapa, muchos conocieron a Wanderlei Silva como el campeón imbatible, el rey del caos, el hombre que parecía inmune al dolor. Pero nadie preguntaba qué había debajo. Nadie se detenía a pensar: ¿qué hace esa violencia a un hombre cuando no está peleando? Porque los fans veían los KO. Veían las rodillas, los pisotones, los rostros destruidos. Pero no veían las noches sin sueño, las voces en la cabeza, los pequeños olvidos, los silencios cada vez más largos. Wanderlei estaba en la cima. Y desde esa cima, empezó a sangrar por dentro. Ganó 18 peleas seguidas. Dominó la categoría de peso medio. Fue el campeón absoluto de Pride. Pero más que títulos, construyó una leyenda basada en la destrucción. Combatió a ídolos japoneses como Kazushi Sakuraba. Y no solo los venció, los quebró. Rompió órbitas. Dejó cuerpos inconscientes. Llenó el ring de sangre, una y otra vez. Pero cada una de esas guerras también le dejaba algo a él. Algo roto. Algo que no se notaba todavía. Sus batallas con Rampart Jackson fueron tan violentas que aún hoy son estudiadas como ejemplos de guerra física total. Y sin embargo, incluso cuando ganaba,
Algo se iba con cada golpe. Un reflejo, una palabra, un recuerdo. Si hasta aquí esta historia te tiene pegado a la pantalla, haznos un favor. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. No solo por el algoritmo, sino porque contar estas historias también es una forma de honrar a quienes lo dieron todo por entretenernos. Historias que no verás en titulares, pero que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí. Porque Wanderlei no peleaba con inteligencia. Peleaba con rabia, con impulso, con esa voz en la cabeza que le decía que si retrocedía, moría. Y así fue como cada victoria fue también una herida. Cada ovación, una cuenta regresiva. Y nadie lo notaba, porque él siempre caminaba al frente. Siempre con los puños listos. Siempre con esa sonrisa retorcida de quien ya no distingue entre pelear y existir. Pero incluso los dioses sangran. Y en algún momento, el aura de invencibilidad comenzó a agrietarse. En 2007, el choque con Dan Henderson fue brutal. Un giro de puño. Una caída seca. Wanderlei, inconsciente, boca abajo, bajo los flashes. Esa noche no solo perdió el título, perdió el miedo que generaba. Y eso era el principio del fin. La caída no fue inmediata. Fue silenciosa, como una fuga de gas que nadie huele hasta que es tarde. Tras la caída de Pride en 2007, Wanderlei se quedó sin su imperio. El show que había construido con sangre. Las reglas que alimentaban su violencia. El público japonés que lo veneraba como un dios de guerra. Todo desapareció. La UFC compró Pride. Y con eso, el Axemerderer quedó huérfano. Volvió a Estados Unidos, pero no era el mismo. Y lo que encontró tampoco era igual. Nada de patadas al rostro con el rival en el suelo. Nada de stumps. Nada de la teatralidad que lo convertía en leyenda. Solo reglas frías, luces clínicas y una audiencia que no conocía su historia. Su regreso al octágono fue contra otro ícono, Chuck Liddell. La pelea fue intensa, sangrienta. Dos veteranos colisionando como trenes oxidados. Pero Wanderlei perdió. Por decisión unánime. Y con la derrota, perdió algo más peligroso. La certeza. Ya no era el hombre que infundía miedo. Ya no era el depredador. Después vino el tercer combate contra Rampart Jackson. Una trilogía que debía sellarse con fuego. Pero terminó en hielo. Un solo gancho izquierdo, seco, quirúrgico. Wanderlei cayó como una estatua rota. En el primer round. Y ese fue el problema. La violencia ya no lo protegía. Lo exponía. Su estilo, que antes devoraba rivales, ahora lo dejaba vulnerable. Sus reflejos, un paso detrás. Su cabeza, más lenta. Y los golpes, más duros que nunca. En 2010, tuvo un destello de gloria contra Michael Bisping. Una victoria con orgullo. Una chispa. Pero fue solo eso, una chispa. El incendio ya se había apagado. Después llegaron derrotas rápidas. Chris Leben lo noqueó en 27 segundos. Rich Franklin lo superó con técnica. Los jóvenes ya no le temían. Y los fans nuevos no entendían el mito. Para ellos, Wanderlei era solo un peleador desprolijo. Sin defensa, sin estrategia. Un brawler más, que vivía del recuerdo. Los comentaristas comenzaron a murmurar. ¿Y si ya es hora de retirarse? Incluso Dana White lo dijo en voz alta. Pero Wanderlei no escuchaba. No quería parar. Porque parar era aceptar algo peor que la derrota. El olvido. En 2014, todo explotó. Wanderlei ya no era el mismo, pero seguía aferrado a la jaula. Quería una última guerra, una despedida digna, una forma de demostrar que todavía quedaba algo del Axemerderer. Se programó una pelea contra Chael Sonnen. La promoción fue intensa. Vídeos, amenazas, empujones. El público empezaba a entusiasmarse, pero la pelea nunca sucedió. Un día, inspectores de la Comisión Atlética de Nevada aparecieron en su gimnasio para realizarle un control antidopaje sorpresa. Y Wanderlei se fue. No se escondió. No mintió. Simplemente salió del gimnasio y no volvió. Después confesó que estaba tomando diuréticos y antiinflamatorios para lidiar con lesiones crónicas. Pero ya era tarde. La comisión lo suspendió de por vida. Sin prueba positiva. Solo por evadir el test. La UFC lo eliminó del evento. Y peor aún, lo expulsó del sistema. Ya no era un ídolo envejecido. Ahora era un problema. Un nombre que estorbaba. Wanderlei no se quedó callado. No sabía hacerlo. Y si ya no podía pelear con los puños, lo haría con su voz. Empezó a subir vídeos a YouTube. Largos, caóticos, llenos de furia.
Denunció a la UFC, acusó a Dana White de manipulación, criticó los sueldos, reveló negociaciones sucias. Desató todo lo que había callado durante años. Algunos fans lo aplaudieron. Otros lo vieron como un hombre quebrado. No un denunciante, sino un eco del pasado. Un guerrero sin guerra. Un mito herido que gritaba en la oscuridad. Sus palabras eran reales, pero su forma de expresarlas era confusa. Saltaba de tema. Se contradecía. A veces se notaba perdido incluso en sus propias ideas. Y lo más duro es que ya no generaba impacto. La UFC lo ignoraba. Los medios no lo cubrían. Las marcas se alejaban. Wanderlei Silva ya no era trending. Presentó una demanda contra la UFC por prácticas anticompetitivas. Pero fue desestimada. Ni siquiera fue portada en los sitios especializados. Había pasado de ser el dios de Pride a un hombre gritando contra un muro que ya no lo escuchaba. Intentó continuar en otras organizaciones, Rhythm, Bellator. Pero la mirada ya no era la misma. El cuerpo respondía menos. Las guerras habían cobrado su precio. Lo que nadie decía en voz alta era que Wanderlei ya no estaba completo. Su discurso empezaba a quebrarse. Olvidaba nombres. Confundía fechas. A veces, simplemente, se detenía a mitad de una frase, como si la idea se le hubiera evaporado. Pero él seguía apareciendo en eventos. Daba entrevistas. Sonreía para las cámaras. Aún tenía el cuerpo de un guerrero. Pero ya no tenía la mente. Los fans lo recordamos como un monstruo imparable. Una figura salvaje, tatuada en el inconsciente colectivo de una generación que creció viendo su furia estampada. Pero ese recuerdo ya no le pertenece a él. Porque mientras nosotros repetimos sus peleas, Wanderlei Silva vive atrapado en una niebla. Años de guerra dejaron su cerebro como un campo de batalla. Cicatrices invisibles, zonas muertas, espacios donde ya no brotan los recuerdos. En 2019, lo admitió públicamente. Dijo que olvidaba nombres, ubicaciones, conversaciones enteras. Que no dormía. Que sentía un peso constante en la cabeza. Que algo en su mente ya no volvía. Los médicos no lo dicen con certeza porque no pueden. Pero lo insinúan. CTE. Una enfermedad degenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza. La misma que destrozó la vida de boxeadores, jugadores de fútbol americano y peleadores como él. Una condición que no avisa. Solo avanza. Silva asegura tener más de 20 conmociones documentadas. Pero sabe, como sabemos todos, que la cifra real es mucho más alta. Mucho más. Y lo peor de todo es que este enemigo no se derrota con fuerza. Ni con voluntad. Ni con entrenamiento. No hay cardio que repare una memoria rota. No hay esquina que te saque del abismo cuando el rival está dentro de tu propio cráneo. Hoy, Wanderlei aún aparece en eventos pequeños. A veces en Brasil, a veces como invitado en alguna gala nostálgica. Firma, sonríe, posa, y luego desaparece, como si el presente lo abrumara. Sus entrevistas se han vuelto más espaciadas, más erráticas. Se detiene a mitad de una frase. Se repite. Se pierde. Quienes lo conocen bien ya lo han notado. El guerrero está, pero la guerra lo está deshaciendo. Y lo más trágico no es el deterioro, es el olvido. La UFC no lo menciona en sus compilaciones. No lo homenajea. No lo incluye en el Salón de la Fama. No hay serie, no hay documental. Solo un nombre que desaparece, como el eco de un rugido en una arena vacía. Mientras tanto, nuevos ídolos brillan con contratos millonarios y estrategias de longevidad. Pelean con cabeza. Se retiran a tiempo. Cuidan su salud. Aprendieron. Porque nadie más será como Wanderlei Silva. Y tal vez, eso sea lo mejor. Él no dio parte de sí. Dio todo. Dio sangre, memoria, movilidad, sueños, palabras. Y lo que recibió a cambio fueron vítores, que se apagaron con el tiempo. Ahora camina lento. Habla poco. Recuerda menos. Pero si alguien menciona Pride, aún sonríe. Aunque no esté recordando. Está buscando. Si esta historia te gustó, si te hizo pensar, si alguna parte de ti se detuvo un segundo, suscríbete al canal y deja tu like. No por nosotros, sino por él. Porque cada reproducción, cada comentario, cada gesto, mantiene viva una historia que muchos prefieren enterrar. Y porque el precio que pagó Wanderlei no puede haber sido en vano. Cada golpe que vimos en pantalla fue un espectáculo de segundos. Un rodillazo, una patada, una combinación brutal que nos hizo gritar frente al televisor. Y luego, pasamos al siguiente evento, al siguiente KO, al siguiente ídolo. Pero para Wanderlei,
Cada uno de esos golpes fue permanente. Una factura a largo plazo. Mientras nosotros celebrábamos la violencia con cerveza en mano, él la absorbía con el cráneo, con el alma, con una determinación suicida de no retroceder jamás. Porque su estilo no era sostenible. Era un arte que se pagaba con tiempo de vida. Hoy, esa cuenta se está cobrando. No con lesiones físicas, no con estadísticas, sino con los pequeños detalles que hacen humana a una persona. La memoria, la claridad, el lenguaje, la tranquilidad. Wanderlei ya no recuerda la mitad de sus batallas, pero nosotros sí. Y por eso, somos responsables de que su historia no quede en el olvido. No como una nota a pie de página en la historia del MMA. No como un ¿te acuerdas de ese loco de Pride? Sino como lo que fue. Un gladiador moderno que peleó como si cada noche fuera la última. Así que si llegaste hasta acá, no lo ignores. Haz que esta historia viaje. Compártela, coméntala, habla de ella. Suscríbete al canal y deja tu like. No porque lo pedimos, sino porque lo que él entregó no se puede devolver. Lo mínimo que podemos hacer es recordarlo con dignidad. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Porque todavía quedan muchas más que deben ser contadas. Y porque mientras exista alguien dispuesto a escuchar, el guerrero jamás muere del todo.